Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pedagogía de Fútbol. Bueno, hoy vamos a repasar y ver, en este caso, una entrevista más del Universo Valdano. En este caso, la entrevista que le hicieron este año a Marcelo, en esta temporada. Bueno, como ya sabéis, en Universo Valdano comienzan por la trayectoria deportiva y luego va, en este caso también ya entrando, también depende un poco la trayectoria aquí, como Marcelo obviamente ahora mismo no es entrenador, pues prácticamente casi toda la entrevista se centra en la trayectoria deportiva. Así que bueno, vamos a repasarlo un poco, lo que cuentan en este programa, en este caso, en toda esta entrevista. Nada, comienzan diciendo pues que efectivamente hacen el repaso de la vida de Marcelo, que comienza en el fútbol sala hasta los 14 años y luego pues justamente jugando a fútbol sala, por lo visto pues le recluta el Fluminense, le mete las categorías inferiores, pero rápidamente ya le suben y debuta con el primer equipo a los 17 años. Luego ficha por el Real Madrid en el mercado de invierno en 2007, siendo entrenador Fabio Capello. Y bueno, aunque fue suplente de Roberto Carlos al principio, pero rápidamente, como ya sabéis, pues acaba de titular y acaba como dueño en este caso de la banda izquierda, ¿no? Una vez que se va Roberto Carlos. Y bueno, pues al final el Real Madrid acaba jugando 546 partidos, tiene 25 títulos y en este caso es el jugador más laureado en títulos de Real Madrid, ¿no? Y luego también es el tercer jugador extranjero también con más partidos y bueno, pues acaba retirando el Fluminense en 2025, ganando la Copa Libertadores y la Recopa, bueno, en este caso la Copa Sudamericana. Bueno, su estilo de juego al inicio, en este caso, pues principalmente entran ya Valdano en cuando ya se encuentran. En este caso, que sepáis que se rueda en Valdebebas, justamente al inicio entra Marcelo, ¿no? Vestía así con chándal, como si estuviera, como se acaba de entrenar. Y bueno, pues ahí ya empiezan las primeras preguntas en este caso, bueno, y entonces él reconoce pues que él viene del fútbol de la calle, ¿no? Que viene sobre todo de un concepto de creatividad y libertad bastante grande en el que tiene el fútbol sala como base, ¿no? Y en este caso que el fútbol sala pues le dio una visión muy periférica, le dio también bastante rapidez mental y técnica y en este caso sobre todo le dio como una intensidad muy grande y un gusto muy potente por jugar bajo presión. En este caso dice que le gustaba muchísimo cuando venían a 3, 4, 2 defensores, venían a, en este caso, hacerle una presión baja, le encantaba porque le encantaba regatear, le encantaba buscar espacio a las espaldas, etcétera, y que en este aspecto el fútbol sala para él ha sido la base de su propia visión, ¿no? Y luego, bueno, pues apuesta por el juego, en este caso, sin presión y sin rigidez táctica. No viene a criticar del todo, quizás un poco más adelante, ahora lo veremos, habla del fútbol actual, pero bueno, en esta primera toma de contacto con Valdano, pues habla efectivamente que a él le gusta el fútbol sala por eso, ¿no? Y que ahora mismo la visión que más le gusta es sin presión a los jugadores y sobre todo sin rigidez táctica, ¿no? Bueno, sus inicios en Brasil, pues en este caso dice que se crió en el barrio de Catete, en este caso, bueno, pero que su infancia transcurrió entre el barrio de Catete y Botafogo, en Río de Janeiro, que en este caso, pues que, bueno, él procedía de una familia humilde, no dijo pobre, dijo humilde, y en este caso, bueno, pues que tenía la costumbre de jugar al fútbol, en este caso en la playa y en las canchas descalzo, ¿no? Que era una habilidad que jugaba constantemente. Dice que también que en este caso su abuelo fue la figura clave, en que ya en casa, desde pequeño, pues le encantaba incluso regatear a su abuela, regatear a las sillas, regatear a los muebles, ¿no? Y que ahí, pues, bueno, que eso, que era una familia humilde, pero con mucho apoyo entre ellos y con bastante alegría en casa continuamente, ¿no? A pesar de esa humildad. Y luego, pues, a la figura de su abuelo como clave, que incluso le animaba en los malos días, donde, aunque jugara mal partido, siempre le decía que era el mejor jugador de su equipo. Luego, bueno, pues comenta eso también, que aparte su familia, en este caso su mujer y sus hijos, es un pilar fundamental. En este caso dice que su mujer, que es, en este caso es actriz, también lo ha dejado todo por él, lo dejó todo por él, lo dejó todo también por la crianza
de sus hijos, y que, bueno, la conoció cuando tenía 13 años y en este caso llevan juntos desde los 16, y se vino con él cuando fichó por Real Madrid con tan solo 18 años, ¿no? Y que en este caso le atribuye casi toda la parte de su éxito por el apoyo, por sobre todo el entendimiento que ha tenido hacia su carrera, por el soporte que ha tenido también con todo, bueno, durante toda su carrera, en este caso habiendo mundiales, habiendo finales, por todas las competiciones que han jugado, y que, bueno, que en este caso él reconoce que su mayor título realmente es su familia, ¿no? Bueno, ya en este caso la entrevista se empieza a centrar más un poco ya en el jugador de Real Madrid, ¿no? Cuando llega, ¿no? Y en este caso que comenta que, pues, que cuando llegó, que desde Brasil realmente no conocía mucho al Real Madrid, no tenía una noción muy clara que el Real Madrid le conocía como club glorioso, pero no sabía hasta qué punto tenía la magnitud. Y en este caso, cuando llegó al vestuario, pues ya se encontró con leyendas, pues Raúl, Roberto Carlos, Michel Salgado, etcétera. Y en este caso dice que ahí aprendió muchísimo porque le ayudaron muchísimo. Sobre todo comenta el caso de Michel Salgado, Raúl y Roberto Carlos, cómo le iban explicando todo, cómo tenían paciencia con él, cómo le explicaban un poco las normas, el funcionamiento del vestuario, ¿no? Y dice que luego también respecto al propio club, a jugar en el Bernabéu, dice que el termómetro de exigencia lo pone la afición, ¿no? Dice que muchas veces, en este caso, aunque es una afición muy exigente, luego también eso, en este caso, es un buen termómetro para saber cuándo no puedes bajar la guardia, y que muchas veces cuando te aplauden no puedes bajar la guardia porque cuando cometas 2 fallos te van a pitar. Entonces es como que entiende que lo ve como el lado positivo de que nunca el jugador puede bajar los brazos en el Bernabéu, sobre todo por la exigencia del propio aficionado, ¿no? Y que dice también que el vestuario te enseña más que cualquier cosa. Tener un vestuario plagado de estrellas y de gente veterana es lo que más le hizo crecer, ¿no? Y en este caso incluso competir con Roberto Carlos, aunque muchas veces decían que era el sustituto y que otras veces no valía, pues que para él nunca le vio como un competidor, le vio como un amigo, y que fue un honor competir a su lado, ¿no? Y en este caso dice que también con respecto, esto es una pregunta que le hace Valdano, le dice, bueno, ¿y qué tal llevaste la fama, ¿no? Y la responsabilidad que conlleva nada más llegar. Y dice que, bueno, pues que cambió su vida de forma muy rápida, y pero que siempre tuvo claro el objetivo de ser alguien y dejar un legado, ¿no? Ser una persona reconocida, pero sobre todo dejar un legado tanto en el Real Madrid como luego inclusive para los niños, y sobre todo también para sus hijos, ¿no? Y que en este caso que la fama conlleva una responsabilidad, sobre todo con los niños, en este caso, sobre todo con las generaciones que te ven, ¿no? Que efectivamente, porque siempre van a imitar tu peinado, van a imitar lo que haces, incluso lo que dices, ¿no? Y luego la importancia también para poder manejar la fama, recalca mucho el tema de los amigos, ¿no? Y familiares sinceros, o sea, la gente que te quiere tenerlos al lado, que sea gente de confianza, que en muchos momentos, si te equivocas, te lo puedan decir a la cara, porque en ese aspecto no quiere decir que sean malos, quiere decir que te quieren ayudar y que te quieren, ¿no? Y que se preocupan por ti. Él dice que efectivamente eso fue lo que también más le ha ayudado, sobre todo en los primeros años. Luego ya también le hace una pregunta en este caso de la selección brasileña, qué significa la selección brasileña para él, y dice que efectivamente siempre exige ganar, en este caso es como el Real Madrid, tú estás y no importa muchas veces si tú vienes de trayectos largos, si estás cansado, si realmente muchísimas veces no estás mentalmente o físicamente preparado, da igual, tienes que ganar, se te va a exigir ganar, ¿no? Y dice que él muchas veces también porque le pregunta que por qué en la selección o con la selección no ganó ningún mundial, y dice pues que muchas veces llegaba cansado, ¿no? Y que sentía esa falta de rotación y esa falta sobre todo de descanso, y que eso es lo que ve en las selecciones que han ganado, ¿no? Dice que en las selecciones que han ganado la clave del éxito que ha visto es el compromiso y luego también la frescura física, que muchos de esos jugadores, él aporta una especie como de estadística, muchos de los jugadores que juegan en las selecciones que ganan mundiales en la última fase del periodo, digamos, de temporada, antes del mundial, no juegan mucho en sus propios equipos. Él comentó esa teoría que también, bueno, habría que verla, pero bueno, si lo dices porque seguramente muchos jugadores coincidan con esa teoría. Y luego pues que cree también en el cambio generacional actual que tiene la selección. Dice que aún así
pues hay que ganar y siempre va a estar en una gran presión, pero que sí que cree que está habiendo un cambio de ciclo, ¿no? Actualmente. Y luego también le preguntaba a Valdano por la visión actual de fútbol, ¿no? Él comenta que antes tenía la sensación de que había como más salsa, ¿no? O sea, más técnica y luego también muchísima más libertad para crear. Y que ahora pues que ve que quizás hay un exceso de velocidad, o sea, de potencia, se aboga más por el físico y de, sobre todo, verticalidad, ¿no? Aquí pongo esos jugadores, pongo la foto efectivamente de Ronaldo, Romario y Ronaldinho, comparados, ¿no?, con la potencia actual de Vinicius, Mbappé, Rafinha, etcétera, ¿no? Que en este caso también, incluso aunque sean brasileños, pero también ya, aunque tienen ligera creatividad, pero tienen muchísima más potencia de lo que podía llegar a tener el propio Romario o el propio Rivaldo, ¿no? Y bueno, pues que cree que el fútbol volverá a valorar el talento creativo. Dice que efectivamente también, como decía Arteta, también cree que va a volver ese fútbol creativo. Y en este caso, como lo hizo al principio de la entrevista, pues critica la rigidez en la formación de los jóvenes, ¿no? Y sobre todo la rigidez de la academia, ¿no? De cómo se enseña y cómo en los equipos se exige, ¿no? Cree que se exige demasiado, que se va a entrenar o que se pide demasiada rigidez. Y que cree que efectivamente que los niños deben jugar libres y equivocarse, que se deben de equivocar. Dice que él se equivocaba jugando en el Bernabéu, le pitaban, intentaba regatear, se la quitaban, le pitaban, pero aún así no hacía caso y seguía intentándolo y cree que eso es un poco, ¿no?, lo que se debe, o lo que debe hacer el fútbol y lo que deben hacer también muchos futbolistas. Bueno, aquí ídolos y referencias, pues dice que en el fútbol sala fue Thiago, jugador brasileño también, que llegó a jugar en España, según he leído, y luego también, bueno, pues en fútbol 11, en este caso, es Roberto Carlos y Ronaldinho, ¿no?, con los que compartió también vestuario y en este caso incluso llegó a compartir selección, y dice que aunque ha sido comparado con Roberto Carlos, para él es muchísimo mejor lateral que él, ¿no? Ha sido también por la trayectoria e incluso por la propia calidad, ¿no? Lo aboga como referencia, pero también lo aboga como mejor, mucho mejor que él. Y luego, pues, con respecto a, también le dice, pues, que con respecto que ya, como le preguntaba Valdano, le dice que una vez que ya está, en este caso, ya ha recuperado su vida normal o empieza a ser una persona normal, que qué futuro, qué nuevos proyectos está inmerso, ¿no? Y comenta que, pues, que, bueno, pues que después de ganar todo con el Fluminense, dejarlo, digamos, al club en un lugar alto, pues que en este caso ya ahora mismo es propietario de la América de Natal, que está en cuarta división y que es un club histórico, pero que por la gestión y etcétera, pues por mala gestión ha bajado a cuarta categoría, pero que su pretensión es formar jóvenes, sobre todo, y el principal objetivo es acabar subiendo un poco a la América de Natal, a las primeras divisiones, tanto segunda o primera, ¿no? Y también formar jóvenes y devolverle esa entidad al club que ha perdido. Y luego, pues, dice que se centra sobre todo en un enfoque integral, ¿no?, en la formación deportiva y personal de los jugadores. Es un poco lo que quiere dentro del club en las divisiones inferiores. Y luego ha hablado también de que tiene una agencia que representa, bueno, una agencia de representación, principalmente incluye a sus 2 hijos, pero también representa a 12 jugadores más entre América y Europa, ¿no? Así que bueno, la verdad que la entrevista está bastante interesante. Es una entrevista, bueno, quizás más rápida, o sea, no tiene tanta filosofía detrás o no tiene tanto mensaje, ¿no? Es un poco más ver en este caso la persona de Marcelo, en este caso como abriéndose mucho más de lo que yo lo he visto en otras entrevistas y sobre todo de una manera muy sincera y aportando una visión también, pues digámoslo así, también otra visión que no es la europea, ¿no? Quizás es una visión, pues, de jugar de un fútbol de calle, de venir de un fútbol muchísimo más creativo, y efectivamente es un poco, ¿no?, lo que se ciñe todo eso. Y también, bueno, pues ser una persona importante y como una persona humilde llega a un superclub y cómo acaba triunfando también gracias a la familia, a la unión y a la propia identidad, ¿no? Entonces, bueno, las reflexiones finales, pues es eso, que el fútbol pues también es arte, alegría y personalidad. En este caso dice que efectivamente equivocarse es parte del aprendizaje y que lo más importante pues es la familia, los valores y eso, y dejar un legado, que eso lo ha repetido varias veces, ¿no? Aquí, como se ve en la foto, es su hijo mayor, que ahora mismo creo que tiene 15 años, me parece que ha dicho, que juega en el Real Madrid, y dice que, bueno, pues que ahora actualmente sigue conectado al club, o sea, al fútbol, a través de sus hijos, ¿no? Y, o sea, desde otro lugar, que en este caso es
a través de sus hijos. Así que bueno, pues nada, hasta aquí el resumen en este caso de esta... El resumen de esta entrevista me ha parecido, como digo, bastante buena, bastante, si tienes oportunidad de verla, yo creo que se muestra como un personaje muy normal, un personaje muy sincero y muy simple, en este caso muy llano, sin tapujos, habla muy relajado, me parece una entrevista que ya os digo que es, bueno, da mucho de aprender, ¿no? De ver cómo una persona sigue siendo, a pesar de su fama, de lo que ha ganado, de el dinero que pueda tener, sigue siendo, yo creo, igual de siempre, con la misma sonrisa que tenía cuando le presentaron en el Real Madrid con 18 años, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo recomiendo donde la podáis ver y nada, y bueno, pues si os gustó, como siempre, suscríbete, dale a me gusta o suscríbete al canal. Como digo, siempre voy a intentar hacer todos los resúmenes que pueda, o sea que iré colgando muchísimo más de temporadas anteriores, de Valdano inclusive, intentaré hacer todas esta temporada. Así que nada, si os gustó el canal, si os gusta, hay muchísimos más vídeos también sobre pedagogía, sobre fútbol, sobre liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por todo, un saludo, adiós.